Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludos a Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar de esta crítica situación de la justicia en el Ecuador, y ahora con una decisión que se dispone incluso en la Ley de Entidad Pública, que es declarar emergencia judicial para buscar resolver los problemas. Unos dicen para buscar resolver los problemas y otros para meter la mano a la justicia. ¿Qué cree usted? Buen día. Buenos días, Milton, buenos días. Un gusto estar en Sucesos. La verdad es que tal como está la función judicial en este momento, no puede seguir. Hay que hacer algo y si el camino es declarar en emergencia y asignar los recursos, porque aquí lo importante es asignar recursos no coyunturales, sino sostenibles en el tiempo para que se puedan hacer los procesos. Pero aquí hay un tema particular que está viviendo la justicia. El órgano de gobierno tiene 3 vocales prorrogados y que tienen divergencias internas. ¿Cómo pueden llevarse procesos si las áreas técnicas están divididas? Unos están en una posición del lado del presidente, otros están en una posición del lado de otras vocales. Entonces así no puede haber un camino óptimo, apropiado, técnico, objetivo y que dé un resultado. Dos cosas. Primero, la falta de recursos económicos. Yo recuerdo, usted cuando estaba de presidente le tocaba ir a verificar incluso que no había jabón en los baños de los juzgados porque no había dinero para comprar, no había cómo reparar los aires acondicionados porque no había la plata. Es decir, falta de presupuesto evidente. ¿Qué nos hace pensar que la emergencia va a dar la plata? Esa es una pregunta. La otra, el tema político, del funcionamiento del órgano rector administrativo de la justicia, incompletos y prorrogados. Aquí, empezando por lo segundo, Y encima peleados, creo. hay que cumplir la Constitución y la ley. Si la Constitución y la ley dice que duran 6 años en funciones los vocales y que deben renovarse justamente a los 6 años, hay que cumplir eso. ¿Y quiénes tienen que cumplir? Aquí está lo penoso. Son las funciones o fuentes del Estado. Que la Asamblea no cumpla, que el Ejecutivo no cumpla, que hayan cumplido parcialmente la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía ha cumplido, la Defensoría Pública ha cumplido. Entonces, aquí hay un cálculo en su momento electoral y un cálculo político. Yo tengo una teoría que a lo mejor, ¿quién soy yo? Diría para que me tomen en cuenta, pero hay que cambiar las fuentes de la integración del Consejo de la Judicatura. Hay que sacar, y esa es mi posición, lo digo con frontalidad, hay que sacar a la Asamblea y al Ejecutivo de ser fuentes para integrar el Consejo de la Judicatura. ¿Quién está Ahí diciendo está el problema. Puede ser la academia, puede ser la Federación de Abogados, A ver, las fuentes en este momento son Ejecutivo, Legislativo, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Fiscalía y Defensoría. Las tres últimas sí está bien que Las estén. 3 son fuentes de la propia función judicial. Aquí el problema es que la fuente, una de las fuentes es la Asamblea y la otra fuente es el Ejecutivo. ¿Quiénes han demorado en enviar las ternas? Está claro. ¿Cuál es el caso? Elecciones en abril pasado. Entonces, yo con mi experiencia, modesta desde luego, creo que la academia pudiese ser una buena fuente, las facultades de derecho de las universidades y también la representación de los profesionales del derecho, porque parte del problema de la corrupción en la función judicial es que ante un funcionario corrupto, sea juez y fiscal o fiscal, hay un abogado corrupto. Y ese es el grave problema que tiene. Y esta emergencia tiene que no ser momentánea, coyuntural, sino que tiene que darle el Estado ecuatoriano la importancia de la función judicial para que cumpla 2 cosas fundamentales: evaluar, hacer procesos de selección, modernizar y mejorar el servicio de administración de justicia. Para Fausto, no solo que los miembros de la judicatura están incompletos, sino que también la justicia en nuestro país opera con un déficit de 1.640 jueces y fiscales, concursos fallidos que no se han podido llevar a cabo y además con la complicación de la infiltración del crimen organizado. ¿Qué hacer entonces? Ahí hay que aclarar las cifras.
Yo, de la información última que tuve, sí se requieren alrededor de 600, 700 fiscales. No estoy de acuerdo en el asunto del número de jueces o el déficit. La media internacional son 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Lo que hay que hacer es optimizar en los lugares en donde se requiere o hay mucha carga procesal, hay que optimizar tomando jueces de donde no hay mucha carga Lo que pasa es que los procesal. jueces que son destituidos justamente por temas de estos, ¿no? Que se les investiga. Esos dejan vacíos, no hay un banco de elegibles y ahí por eso es necesario la selección. Pero aquí yo le quiero hacer otra reflexión. El diagnóstico es deplorable, pero no se olvide que hubo un caso metástasis, Así es. que hubo un caso plaga, un caso purga, un caso pantalla, en donde la propia función judicial, sus propios fiscales, sus propios jueces dieron un resultado y están sentenciados, y algunos ya han cumplido hasta su pena por haberse acogido a procedimiento abreviado, que estaban del lado de la delincuencia organizada. Pero fue el propio sistema, no es que trajeron fiscales de Marte o jueces de Venus, no, fueron los propios. Es decir, que la lógica es que sí hay buenos judiciales, sí hay buenos jueces, pero desafortunadamente los que se han infiltrado le hacen un daño y la ciudadanía generaliza. Finalizo con esto de la idea. Los buenos jueces ven con muy buenos ojos que se saque a los impresentables. También es cierto que hay que completar. Falta la Corte Nacional de Justicia, el Banco de Elegibles, irle dando los huecos que dejan los jueces que se van siendo destituidos o presos. Y también hay un mandato popular. Los jueces constitucionales no cumple el Consejo de la Judicatura. Y sí, el pretexto de decir es que solo hay tres. Sí, pero con tres pueden funcionar. O sea, están. Cuando ya hay dos, ahí nos ponemos a hablar, pero mientras haya tres, pueden hacer lo que deben hacer. Aquí el problema que tiene que tener en cuenta la ciudadanía, ya casi van 3 años que el Consejo de la Judicatura no le ha dado resultado en los procesos medulares que tiene, como es evaluación y selección. Los jueces especializados en garantías jurisdiccionales es producto de una consulta popular que debió concluir ese proceso en abril o mayo de este año. Se les cayó, primero tuvieron divergencias, por eso es que digo, como un consejo de vocales prorrogados que tienen dificultades, imagínense, 5 veces no hubo quórum para tratar el reglamento de jueces, del concurso para jueces de garantías jurisdiccionales. Hubo una amenaza o una concreción de un llamado a juicio político, entonces ahí sí hubo quórum, pero desafortunadamente, y ese es el problema, se hacen las cosas al apuro y se hacen mal. La Corte Constitucional declaró, obviamente, porque abiertamente era inconstitucional ese reglamento, y no han podido cumplir con esa necesidad vital, porque los jueces de anticorrupción, los jueces de primer nivel, están abarrotados de garantías jurisdiccionales y no pueden dedicarse exclusivamente a su especialidad. Qué complejo. Ahora, ¿todo esto justifica esta declaratoria de emergencia? Hay quienes consideran que sería una nueva metida de mano en la justicia. ¿Qué hacer entonces? Como decía al principio, para entender el problema hay que ponerse en los zapatos de las víctimas del sistema. Si a una persona, a un comerciante le secuestran, le extorsionan y luego le matan, y el sistema judicial, a través de un juez, le da medida alternativa al presunto delincuente y al día siguiente sigue cometiendo y matando y asaltando y extorsionando, entonces la víctima dice, así no puede seguir el sistema. La salida, y yo entiendo al gobierno, al ejecutivo, la iniciativa de hacer algo, al ministro de exponer, eso es su criterio, quizá yo no comparto, pero algo hay que hacer. Y la emergencia, pero la emergencia tiene que ser debidamente fundamentada. No es cuestión de decir el Consejo de la Judicatura establecerá los tiempos y los procesos expeditos, sumarios, ágiles, etcétera, etcétera, pero vamos a ver el resultado. Si el resultado no es para mejorar, habrá sido una metida de manos de la justicia. La emergencia debe venir acompañada con una lógica, porque el Ejecutivo plantea a la Asamblea este tema. El Ejecutivo lo plantea, la Asamblea lo aprueba, y ni el Ejecutivo ni la Asamblea envían las ternas. Es decir, la emergencia debe empezar por ellos. Y Pero un Consejo de la Judicatura nuevo, al que haya que encargarle que declare en emergencia al sector judicial.
Esa es la lógica sana, lo que impone la lógica. Si vamos a tratar de recuperar a la función judicial, hay que hacerlo con las autoridades titulares y legitimadas, ¿no es verdad? Pero aquí también es otra reflexión que yo he hecho. Si estamos viviendo ya reformas a la función judicial, ¿por qué la propia función judicial no participa o toma iniciativa en esas reformas? Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo le dan haciendo lo que la función judicial bien pudiese tomar como iniciativa, porque la Corte Nacional de Justicia tiene iniciativa legislativa. De ahí tienen que generarse las reformas, los cambios, inclusive la emergencia. Es decir, la propia función judicial debió decir, señores, esto no va más, los problemas son graves, que por favor se dé el apoyo financiero y presupuestario para poder hacer en una declaratoria de emergencia los correctivos más urgentes. Bueno, en todo caso, también está pendiente la evaluación. Si no me equivoco, en el 2019 se declaró inconstitucional la evaluación a los jueces, ¿verdad? Fue así. No necesariamente en esos términos. Se hizo la evaluación, recordará, porque el Consejo Transitorio dispuso, exhortó que inmediatamente se haga la evaluación a los jueces de la Corte Nacional. Exactamente. Se hizo la evaluación en el año 2019, es decir, vocales ingresados en el año 2019, en ese mismo año hicimos una evaluación, nada más ni nada menos de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué ocurrió? Pusieron acciones de inconstitucionalidad al proceso y acciones constitucionales, aduciendo que habíamos violentado derechos de los jueces que estaban siendo evaluados, pero la realidad mostró con videos en la Asamblea Nacional, cuando fuimos llamados a juicio político, cómo no podían ni siquiera articular ideas jurídicas quienes habían dictado las sentencias que se les puso a la vista. Y no fueron capaces de defender sus propios derechos. Pero más allá de aquello, la Corte Constitucional lo que hizo con la sentencia, me parece que es 319-2020, me parece, lo que dijo es que la temporalidad no guardaba armonía con las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque se debía evaluar según la normativa ordinaria que regía en el año 2020 y no en el 19. Eso es lo que dijo la Corte. No dijo que los parámetros, la metodología, las pruebas de evaluación teórica y práctica fueron inconstitucionales o que se violentaron los derechos del debido proceso en el proceso de evaluación. No, no fue así. Bueno, el Consejo, usted propone un cambio del origen de las fuentes para la integración del Consejo. ¿Qué más propondría usted dentro de una gran reforma que se deba hacer? El presidente Noboa ha dicho que va a hablar del constituyente, ya no es constituyente, pero ahora habla de un paquete de reformas profundas para consulta popular o vía asamblea. ¿Qué debería cambiar? En primer lugar, la Corte Nacional debe llamarse Corte Suprema. Volver a eso. Volver a eso. Volver por lo menos a 31 jueces. Y el número de conjueces necesarios para salir del represamiento de causas, especialmente en algunas materias. Me parece que la sala laboral de la Corte Nacional funciona muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, hay que replantearse si la casación está dando resultados. No he escuchado yo a juristas o jueces que salgan a decir, estos son los precedentes jurisdiccionales obligatorios que esta Corte Nacional en las materias A, B, C, D ha sacado para que los jueces inferiores observen esos precedentes y el sistema vaya tomando un cauce apropiado de seguridad jurídica. Otra cosa que se debe hacer, ¿cómo es posible que en ciertas materias prácticamente, si pensamos en materia de tránsito, si pensamos en materia de familia, eh, se concentra la gran cantidad de procesos y en otras materias, como puede ser inclusive la tributaria, la carga procesal es muy baja. En materia contenciosa administrativa, están represadas aquí en el Tribunal Distrital de Pichincha, con sede en Quito y de varios distritos, alrededor de 10.000 causas. Entonces hay que evaluar dónde están los nudos críticos para poder optimizar, para poder inclusive de alguna manera hacer convenios con la academia, etcétera, etcétera, a fin de que presenten. Y una cosa adicional, Freddy, que esto es fundamental. Milton. Perdón, Milton. Si no, Se pone bravo y Freddy, si es que lo confundo conmigo. si no se invierte en el sistema tecnológico e informático de la función judicial,
simplemente colapsará el sistema. No va a resistir. Sí. Si incluimos 600, 700 fiscales, 300 o 400 jueces y se empieza a mover el sistema a esa magnitud, el sistema informático fracasará y sin su sistema informático no hay cómo hacer concursos, no hay cómo hacer evaluaciones, no, inclusive hay un dicho que hay que hablar bastante, quizá el tiempo no da, el régimen disciplinario. Eso es medular. Hoy por hoy el Consejo está suspendiendo a jueces por 90 días y seguramente levantando esa suspensión porque no logran resolver la situación disciplinaria. Y lo que es más grave, está destituyendo jueces que ya han sido sentenciados por delitos penales. Es decir, está yendo a la saga de fiscalía en lugar de ponerse en la delantera con el régimen administrativo disciplinario que es más sumario. Bueno, les seguiremos invitando para que nos siga dando estas ideas, porque hay que caminar sin duda a hacer algo por la justicia en este país. Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos. Buenos días.